Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el Santo Rosario en esta charla número 39. San Luis María Grignon de Montfort nos habla de rezar el rosario cada día con fe y humildad, y nos habla también de la necesidad de la oración. Todo esto está en su libro llamado El secreto admirable del Santísimo Rosario, 47ª rosa. Dice a los cristianos, citando la Santa Escritura, sepárense de los malos, pueblo de Dios, almas predestinadas, Eclesiásticos 7:2, Apocalipsis 18:4. Sepárense de los malos, pueblo de Dios, almas predestinadas. Y para escapar y salvaros de en medio de los que se condenan por su impiedad, indevoción y ociosidad, sin perder tiempo, recen a menudo el Santo Rosario, con fe, humildad, confianza y perseverancia. Quien piense seriamente en el mandamiento que nos ha dejado Jesucristo de orar siempre, y en el ejemplo que nos ha dado, y en la inmensa necesidad que tenemos de la oración a causa de nuestras tinieblas, ignorancias y debilidades, y de la multitud de nuestros enemigos, ciertamente que ese no se contentará con rezar el rosario una vez al año, como lo exige la Cofradía del Rosario Perpetuo, sino una vez por semana, ni una vez por semana, como lo prescribe la Cofradía del Rosario Ordinario, sino que lo rezará todos los días, sin faltar a ello, como lo señala el Rosario cotidiano, aunque no tenga para hacerlo otra obligación que la obligación de salvarse. Entonces aquí el santo nos dice, cuando uno piensa seriamente en el ejemplo de Jesucristo que dice de rezar sin cesar, cuando se piensa en los graves problemas de la sociedad actual, cuando uno piensa que la multitud de la gente se pierde, y bien, no rezará de vez en cuando el rosario, sino lo rezará, dice, cada día para poder salvarse en sentido de tener gracia de Dios para hacer bien y evitar el mal. Nuestro Señor lo dijo en Lucas 18:1, es preciso, necesario orar siempre y no cesar de orar. Estas son palabras eternas de Jesucristo que hay que creer y practicar bajo pena de condenación. Es necesario orar siempre y no cesar. Uno puede explicarlas como quiera, esas palabras, pero dice, hace falta rezar. Y no es una moda, es una necesidad, como es necesario respirar, comer y alimentarse. Jesucristo nos ha dado su verdadera explicación en los ejemplos que nos dio. Os he dado ejemplo, dice en San Juan 13:15. Pasaba toda la noche en oración, San Lucas 6:12. Como si no le hubiese bastado el día, empleaba también la noche en oración. A menudo repetía a sus apóstoles estas dos palabras: vigilad y orad, San Mateo 26:41, Lucas 21:36, vigilad y orad, la carne es débil, la tentación está cerca y es continua. Si no oráis siempre, caeréis. Manifiestamente creyeron ellos que lo que nuestro Señor les decía era solo de consejo y no de precepto. Interpretaron pues falsamente esas palabras, y por eso el jueves de la agonía, de jueves a viernes, cayeron en la tentación y en el pecado, aun estando en la compañía de Jesucristo.
Nuestro Señor había dicho de orar, rezar, no dormir, vigilar. Durmieron y finalmente negaron a Cristo. Si quieres tú, querido confrade de Rosario, vivir a la moda y darte a la moda, es decir, si quieres caer en pecado mortal de vez en cuando, contando con irte después a confesar, si evitas los pecados groseros, escandalosos y conservas los pecados bien vistos, pecados bien vistos, el santo aquí se burla de nosotros, Entonces no es necesario que reces tanto, que digas tantos rosarios. Te basta una pequeña oración por la mañana y otra por la noche, y algunas coronas o decenas de Aves Marías al galope y cuando tengas ganas. No necesitas más para vivir como hombre honesto a los ojos del mundo perdido. Si hicieses más, estarías próximo a la singularidad y a la beatería según la burla de la gente perdida. Pero sí, como verdadero cristiano, que quieres salvarte de veras y andar por las huellas de los santos, no quieres caer en pecado mortal de ninguna manera, y quieres romper todos los lazos y extinguir todos los inflamados dardos del demonio, es necesario que reces siempre como enseñó y ordenó Jesucristo nuestro Señor. Entonces hay los medio cristianos, los falsos cristianos y los verdaderos cristianos. Y los tibios siempre atacan, se burlan, señalan a las almas devotas. No debemos hacerles caso. El modelo es Cristo y los santos y no la gente tibia. Así es menester por lo menos que reces tu rosario todos los días o algunas otras oraciones equivalentes. Dije por lo menos, y te lo repito, dice el santo, porque todo aquello que debes hacer para salvarte, lo obtendrás con tu rosario todos los días, a saber, evitar todos los pecados mortales y vencer todas las tentaciones en medio de los torrentes de iniquidad del mundo que arrastra a menudo hasta los más seguros, en medio de las espesas tinieblas que ciegan a menudo hasta a los más ilustrados, inteligentes, instruidos, en medio de los espíritus malignos que teniendo más experiencia que nunca y contando con menos tiempo para tentar, lo hacen con más astucia y éxito. Estamos en el siglo XVIII, aquí el santo veía el peligro y muchos no le hicieron caso. Vino la revolución llamada francesa, masónica, anticristiana, y destruyó todo, y mató decenas de miles de personas. Oh, qué maravilla de la gracia del Santo Rosario, si escapas al mundo, al demonio, a la carne y al pecado, y te salvas ganando el cielo. Si no quieres creer en lo que yo digo, cree en tu propia experiencia. Te pregunto, si cuando hacías solo ese poco de oración y que se hace en el mundo y de la manera como lo hace de ordinario, podías abstenerte de cometer faltas groseras y pecados graves que solo por tu ceguera te parecían leves. Abre pues los ojos para vivir y morir como santo, sin pecado, por lo menos mortal. Reza siempre, reza todos los días tu rosario, como hacían antaño los confrades cuando establecían la cofradía. La Santa Virgen, al dárselo al Santo Domingo, le ordenó que lo rezara y lo hiciera rezar todos los días, y así el santo a nadie recibía en la cofradía que no estuviese dispuesto a rezarlo cada día. Si ahora se exige en la cofradía de rosario ordinario solamente el rezo de un rosario por semana, es porque el fervor se ha amortiguado y se ha enfriado la caridad. Pero al inicio no fue así. Es preciso también advertir tres cosas. La primera, que si quieres ingresar en la cofradía de rosario cotidiano y participar de las gracias y oraciones y méritos de los que le pertenecen a ella, no basta inscribirte en la cofradía ordinaria o tomar solamente la resolución de rosario todos los días.
Además, hay que dar su nombre a la persona que tenga facultad para escribir. Es conveniente confesar y comulgar con esta intención. La razón de lo advertido es que el rosario ordinario no incluye el rosario ordinario. Aquí el santo habla de la cofradía de su tiempo. Se aconseja de todo modo, esté o no esté en la cofradía, rezar cada día su rosario. La segunda cosa que debe advertirse es que no se cometa, absolutamente hablando, ningún pecado, ni siquiera venial, si no se reza el rosario cada día, ni de cada semana. La tercera es que cuando la enfermedad, la obediencia legítima, la necesidad, el olvido involuntario son causas de que no puedas rezar tu rosario, no por eso dejas de tener tu mérito y no pierdas la participación al Santo Rosario. Bienaventurados, Señor Jesús, los confrades de rosario cotidiano, que todos los días están juntos a vos, en nuestra casa, junto a vuestra cruz, en el Calvario, junto a vuestro trono, meditando los misterios de tu vida y tratando de imitar tus virtudes. El santo dice, hay que rezar rosario con fe, según las palabras de Jesucristo. Creed que recibiréis de Dios lo que le pidiereis y Él os escuchará. San Marcos 11:24. Y os dirá, hágase como habéis creído. San Mateo 8:13. Si alguno necesita sabiduría, que la pida a Dios con fe, sin desconfianza, y se le concederá. Santiago 1:5-6. Rezando su rosario, esta sabiduría le será concedida. Hay que rezar rosario con humildad, como el publicano que estaba con las dos rodillas en tierra y no con una en el aire sobre el banco, como los orgullosos mundanos. Estaba en la parte baja del templo y no en lugar superior, santuario, como el fariseo. Tenía los ojos bajos hacia el suelo y no atreviéndose a mirar el cielo, y no la cabeza erguida, mirando acá ya, como el fariseo. Golpeaba el pecho confesándose pecador y pidiendo perdón, y no como el fariseo que se vanagloriaba de sus buenas obras y despreciaba a los demás en las oraciones que hacía. Guárdate, hermano mío, de la orgullosa oración del fariseo, que la hacía más endurecido y maldito. Imita en cambio la humildad del publicano en su oración, que le obtuvo el perdón de sus pecados. Guarda de querer lo extraordinario y de pedir y hasta desear conocimientos extraordinarios, visiones, revelaciones y otras gracias milagrosas que a veces Dios ha concedido a algún santo en el rezo de su corona de rosario. Basta la fe sola, ahora que el Evangelio y todas las devociones y prácticas de piedad están ya bien establecidas. Entonces aquí el santo dice, no buscar, no querer conocimientos extraordinarios, visiones, revelaciones, gracias, cosas milagrosas. No es necesario, cuidado, el demonio puede intervenir incluso en favor de los que piden esas cosas para engañarlos y perderlos. No omitas la más mínima parte de tu rosario en tus sequedades, repugnancias, desolaciones interiores. Entonces cuando uno está no tiene ganas, está desolado, triste, no debe dejar el Santo Rosario. Hace falta seguir rezando. Seguir rezando es importantísimo esto. Si uno deja el rosario en esos momentos, sería señal de imprudencia, orgullo, infidelidad. Antes, por el contrario, como esforzado campeón de Jesús y María, sin ver nada, ni sentir, ni gustar, reza con gusto alguno sensible Padre Nuestro Ave María, pensando en los misterios